Algunos videojuegos tienen sus propias leyendas que ya nadie recuerda y que con solo mencionarlo todavía nos dan escalofríos. Conocemos historias solo por el simple hecho de que nos las han contado, pero aquí es donde las leyendas cobran magia. Los videojuegos, sin duda alguna, son un medio muy eficaz para contar historias y, por supuesto, tienen sus propias leyendas oscuras. En esta ocasión les traemos una recopilación de algunos mitos y leyendas sobre videojuegos malditos, o más bien, que tuvieron algunas coincidencias con la realidad por más extrañas que parezcan. Polybius. Polybius fue un juego que salió en 1981 y cuando las salas recreativas estaban a punto de conseguir la mayor popularidad de los años 80, Polybius fue un juego creado por el estudio Signal Luxian y destacó entre muchos otros dentro de la ciudad de Portland. Su peculiar aspecto gráfico con colores y abundantes aspectos luminosos no tardó en hacerse popular entre los jugadores. Luego del éxito en cada una de las salas, muchas personas adictas al juego dijeron encontrar mensajes ocultos en el juego. Los mensajes como "no lo pienses", "suicídate" o "confórmate" eran solamente unos de los tantos mensajes que se encontraban en el juego de manera subliminal. De hecho, se dice que el propio estudio que lo creó ha dicho en alguna ocasión que se cree que Polybius fue un experimento del gobierno de los Estados Unidos para manipular el cerebro de muchos jóvenes. Y es que, además de tener extraños mensajes, muchos jóvenes indicaron que se sentían extraños después de jugarlo, puesto que la adicción al juego les llevaba a presentar malestares psicológicos y físicos cuando lo jugaban. Entre los malestares más comunes tenemos ataques de epilepsia, mareos, depresión, náuseas y, en el peor de los casos, incluso se ha registrado la muerte. No solo por eso, sino que, como nos cuenta la leyenda, muchos jugadores de la época indican que vieron hombres de negro entrando en las salas de juego para cambiar las opciones del juego para obtener datos de sus jugadores y hacerlo aún más adictivo. Lamentablemente, no se pudo hacer mucha investigación al respecto, pero sabemos que poco después de su lanzamiento fue retirado de las salas. Tabú, el sexto sentido. Este juego fue desarrollado por Rare bajo el título de NES en 1989. En este juego podemos obtener una lectura de cartas del tarot en tiempo real. Después de solicitarnos el nombre y la edad, las cartas comienzan a barajearse tal cual una baraja de tarot normal. Una de las peculiaridades del juego es que se encuentran símbolos de religiones, cruces célticas, imágenes de desnudos y otras que sin duda hoy en día pasarían por más de un órgano de censura. Por lo tanto, es difícil entender que estuviese bajo la licencia de Nintendo. Los mitos y leyendas nos arrastran a que el juego predijo la trágica muerte de algunos jugadores y que poco después se produjo en extrañas condiciones. Muchos jugadores se toman en serio el juego y las recomendaciones que se encontraban en el manual del mismo
donde podemos leer un tratado que dice: no nos hacemos responsables de lo que pueda ocurrir con Tabú, ni de ningún efecto, influencia o milagro que pueda producir en relación con el juego. El misterio de Tabú confirmó que el juego anunció la muerte de algunos jóvenes, por ende, supuestamente fallecieron. Lair, en el año 2007, cuando la nueva PlayStation 3 acababa de salir al mercado y el estudio Factor 5 publicó Lair, era un juego que prometía un mundo de fantasía, batallas aéreas entre ejércitos sobre la espalda de un dragón, presentaba gráficos vanguardistas y sobre todo un control totalmente novedoso. Y es que justo antes de su lanzamiento, en 2007, era como si este juego tratase de enviar un mensaje al estudio para que no fuese publicado. La primera vez se frenó la publicación del juego, puesto que cuando se iba a publicar se produjo un corte de energía eléctrica mientras los datos eran transferidos al disco maestro, perdiendo así muchos datos del videojuego, además de pasar una serie de infortunios durante su desarrollo. Julian Eggebrecht y otros miembros del equipo anunciaron que muchas personas de la plantilla durante el desarrollo del juego sufrieron diversos problemas de salud, distintas enfermedades, muertes e incluso familiares que cayeron enfermos o fallecieron de repente. Y por si esto fuera poco, finalmente, meses después del lanzamiento, la compañía que desarrolló el juego se fue a la quiebra debido a una deuda financiera de gran magnitud en mayo de 2009. Berserk. En una época tan capitalizada, la presencia de los robots no podía quedarse atrás tanto en la industria del cine como en los videojuegos. Por lo tanto, en 1980 fue el lanzamiento de Berserk, cuando Stern Electronics lo desarrolló, un shooter que se publicó en una versión arcade para Atari 2600. El título es conocido no solo por ser de los primeros shooters de aquella época, sino que también era el título que pasó a la historia por ser el primer videojuego en causar la muerte a un jugador. Este es el caso real de Jeff Daly, un chico de 17 años que perdió la vida debido a un ataque al corazón en 1981, a solo un año del lanzamiento de Berserk. Después de conseguir y registrar su puntuación más alta de 16.660 puntos en el juego, se relacionó, sufrió un ataque al corazón, perdiendo instantáneamente la vida. Poco después se relaciona el juego con otra muerte. En este caso es el joven de 18 años Peter Bukowski, mientras que también registraba su puntuación en el juego. Ambos chicos eran jóvenes y sin problemas de salud previos que apuntaran a un ataque al corazón. Los fenómenos causaron tanto revuelo a nivel mediático que incluso el médico forense Mark Allen concluyó en la autopsia que se evidenció que dichos jóvenes no padecían ningún problema de salud, sino que la posible causa de muerte fue por el alto nivel de estrés que este juego les ocasionaba a sus jugadores. Explica que la autopsia reveló tejido cicatrizal insospechado en el corazón de sus víctimas y que tenía al menos 2 semanas de edad. Por lo tanto, es posible que el estrés del juego desencadenara el ataque en el corazón de los jóvenes. En torno al juego se rodearon más muertes de otros jugadores relacionados después
de varios años. El juego incluso llegó a causar el asesinato en 1988 de Edward Clark, una de sus últimas víctimas reconocidas, puesto que se dio a puñaladas en una pelea poco después de guardar su última puntuación en el juego. Project Zero. En la época dorada del survival en Japón, no se pudo esperar para sacar a la venta Project Zero, también conocido como Fatal Frame, a partir de 1996, luego del éxito de juegos como Resident Evil. Fatal Frame o Project Zero es un título que salió en PlayStation 2 en 2001. Fue desarrollado por el estudio japonés Koei Tecmo. En el juego controlamos a Mafuyu Inazaki y nos adentramos en una mansión llamada Imuro para investigarla. En este oscuro lugar hay una maldición. Tras hacernos de una cámara fotográfica debemos documentar cada rincón de la casa en búsqueda de elementos paranormales, donde el revelado de las fotografías será el que nos mostrará lo que los ojos normales no pueden ver. Se dice que el juego está inspirado en fotografías policiales reales y una historia verídica que les tocó de cerca. Por lo tanto, en el juego nos encontramos con habitantes de la mansión, siendo principalmente ellos los fantasmas de las personas que murieron allí, pues nada más lejos de la realidad se puede encontrar. Varios miembros del equipo indican que el juego está basado en la historia real, donde confirmaron que la mansión Imuro realmente existe y está ubicada a las afueras de Tokio. Se rumorea que comparten el mismo pasado que las casas abandonadas que la rodean. Se dice que hay una red subterránea de túneles que unen las casas embrujadas con la mansión Imuro, pero nadie sabe quién hizo estos túneles o con qué propósito. Tras conocerse esta noticia, el estudio no ha querido revelar nunca la ubicación exacta de la mansión, puesto que esta casa le quitó la vida a 7 personas, en donde cada uno de ellos acabaron al borde de la locura. Los vecinos de los alrededores, al conocerse del crimen, empezaron a fotografiar la mansión y a visitarla, donde indican que han podido vivir en carne propia los fenómenos que no se pueden explicar hasta hoy día. Existen muchos fenómenos inexplicables que ocurren en dicha propiedad y que han sido reportados o comentados en diferentes portales digitales. Imágenes de manos ensangrentadas han sido encontradas estampadas por todas las murallas e incluso vecinos de la zona indican haber visto espíritus vagar por ahí. A partir de este suceso que marcó al estudio, su creador, Makoto Shibata, quiso inspirarse en este caso para el desarrollo de este título. Pokémon. En 1996 llegaba Pokémon de la mano del estudio Game Freak, un juego que arrasó en ventas y que cautivó a muchos con sus adorables Pokémon y su estilo RPG al momento de jugar. En esta ocasión nos ubicamos un poco después de su exitoso lanzamiento en Japón. Se dice que en verano se registraron 107 suicidios de jóvenes y niños de edades comprendidas entre los 6 y 12 años. Dichos suicidios tenían algo en común. Estaban tremendamente enganchados a Pokémon
y es que este juego es conocido por sus categóricos y simpáticos Pokémon, pero escondía una localización oscura y tétrica. Hablamos de Pueblo Lavanda. Es una localización que encontramos en el juego donde podemos memorar el descanso eterno de los Pokémon fallecidos. Y sí, los Pokémon podían morir de manera definitiva. Y en Pueblo Lavanda encontramos un gran cementerio Pokémon con una ambientación lejos de ser amigable. La música en su versión japonesa era aún más escalofriante, puesto que afectó aún más, ya que causaba algunos extraños efectos en sus jugadores. Se dice que algunos de los síntomas que compartían era adicción al juego, sangrado por la nariz, irritabilidad acompañada de insomnio, y poco después terminaban sufriendo una depresión, cosa que es extraño en esas edades, y desde ese estado psicológico los conducía al suicidio. Las investigaciones encontraron algo aún más revelador sobre Pueblo Lavanda, puesto que los jóvenes que se quitaban la vida compartían que jugaban Pokémon. Luego de revisar el juego, al parecer, la mayoría de las víctimas antes de suicidarse habían guardado su partida en Pueblo Lavanda. Después de que el caso llegase incluso a los medios, se ordenó a Game Freak arreglar la canción original de Junichi Musada en las versiones del resto del mundo y en las restantes de Japón. Por si esto fuese poco, se encontró un reporte redactado en junio de 1996 por la misma compañía Game Freak, en la que un empleado facilitó un instalador con nombres, fechas y síntomas de niños de entre 7 y 12 años que sufrían diversos problemas médicos supuestamente relacionados al jugar a su propio juego Pokémon. Cell Satan. Cell Satan es un juego de terror en primera persona y que solamente la encontraremos en los suburbios de la conocida red de internet clandestina profunda, o también llamada, ya que actualmente no existe otra manera de poder jugarlo. El juego consiste en atravesar largos túneles en busca de objetos ocultos bajo una estética y muy sencilla y oscura. En el juego encontraremos mensajes ocultos, capturas de chats con amenazas, imágenes turbias y sonidos de audio en medio del juego. Sus primeros jugadores encontraron supuestamente el juego en la Deep Web y lo compartieron en su canal de YouTube. Y es que cuando compartieron en su canal la partida con otros usuarios, detectaron algo extraño en el juego. Durante el juego aparecía de forma subliminal una pantalla en blanco con unas pequeñas alas negras. Según un usuario de Reddit, consiguió descifrar el código del juego donde se encontraban frases amenazantes como: "Estás en mi lista. Puedo encontrarte y matarte y asesinar". Al final del juego aparecía una pantalla negra con la frase: "El sufrimiento no termina". Se dice que al finalizar el juego, muchos jugadores que lo lograron indicaron que se sintieron observados durante un tiempo, incluso empezaron a recibir fuertes amenazas anónimas.
De momento, lo único que se conoce del juego es que fue desarrollado bajo el nombre de ZK en una plataforma llamada Terror Engine y que solo se encuentra en las profundidades del internet más profundo. Kill Switch. Kill Switch es un juego desarrollado en 1989 y lanzado por el estudio Carbina Corporation. Este título tenía una característica única en el sentido de que solo podía jugarse una vez. Los personajes eran Porto y Gast, un demonio invisible, donde a modo de plataformas podemos ver avanzar a Porto a través de unas minas. Una vez que nuestro personaje muere, hemos llegado al final del juego y el juego se borra por completo, lo que impide continuar con su otro personaje. Con un total de 5000 copias, rápidamente consumió el stock y al tener la peculiaridad de que el juego se borraba, muchos fueron los coleccionistas que buscaban hacerse con él. Algunos jugadores que exigieron incluso al estudio que se publicaran más copias para intentar superar la historia con otro de sus personajes, en este caso hablamos de Gast, y fueron decepcionados con un comunicado de prensa en 1990 por Carbina, donde el estudio indicaba: Kill Switch fue diseñado para ser una experiencia de juego única como la realidad. Es irrepetible, irrecuperable e ilógico. La idea más tétrica se remonta a 2005, cuando un usuario de eBay puso a la venta el juego sellado por la increíble cifra de $733,000. El hombre que compró el juego, llamado Yamamoto Ryuichi, indicó que su intención era la de grabar un videojuego y colgarlo en su canal de YouTube. Después de gastar una gran fortuna y hacer su video lo mejor posible, algo inesperado pasó. Al inicio de la partida vemos a Ryuichi sentado en la pantalla de selección de personajes llorando, y desde entonces no se ha vuelto a publicar ningún otro video. E.T., el extraterrestre, de Atari 2600. Hay muchas leyendas relacionadas con videojuegos, pero ninguna en comparación con el misterio que ha rodeado durante mucho tiempo el título de E.T. de Atari. La película E.T. de 1982 fue dirigida por Steven Spielberg y supuso un antes y un después en la infancia de toda una generación. La consola Atari estaba teniendo mucho éxito, así que no se esmeraron mucho en comprar una licencia para hacer un juego basado en la taquillera película. Después de diferentes desmedios por parte de Universal Studios para llevar el título al juego, la compañía le dio al equipo solo un mes para desarrollar el juego, puesto que lo querían tener a tiempo para la campaña de Navidad de 1982. Con un tiempo tan ajustado, era de entender que los resultados no serían los mejores, y de hecho así fue. El juego tenía una calidad gráfica baja, incluso para el estándar de la época, y de una gran dificultad, que resultó ser un fracaso total. Ante esa situación, Atari, que tenía una previsión de ventas mucho mayor, al ver la negativa de la crítica y de los jugadores del juego, se quedó con un excedente de millones de copias de la adaptación de Steven Spielberg. Pero, ¿qué hizo? Pues la compañía se vio obligada a enterrar sus existencias restantes en un desierto de Nuevo México. Pese a muchas teorías, el 26 de abril del 2014 se confirmó que la leyenda era cierta. El guionista Zach Penn, como parte de un documental de Microsoft, se dirigió al sitio de entierro en Alamogordo, Nuevo México,
y fue exhumado. Mientras las cámaras rodeaban atónitas, se descubrieron millones de copias enterradas en el desierto. Una escena que parecía irónicamente una escena de otra de las aclamadas películas de Spielberg, NFL Maiden. NFL es uno de los títulos más vendidos de fútbol americano de la EA Sports, y es que también es conocido por ser una franquicia supuestamente maldita. El juego, que es un equivalente al FIFA que lanza EA cada año, usaba la imagen de sus jugadores en las portadas de sus juegos. Y extrañamente, cada que la portada se protagonizaba por un jugador, este se lesionaba. Hasta que en 1999 todas sus portadas estaban protagonizadas por el jugador John Madden. Hasta que a la compañía le pareció una mejor idea ir cambiando la portada cada año con una nueva imagen de otro reconocido jugador. Sin embargo, las figuras deportivas que decidieron prestar su imagen a la portada acabaron gravemente lesionadas. Al menos esto le sucedió a 14 de los 16 jugadores que aparecen en la portada del juego. La leyenda de la maldición de Maiden empezó a difundirse a través de sus propios protagonistas, haciéndola como una historia real, Virtual Boy. En 1995 se lanzaba Virtual Boy, la llamativa consola de sobremesa con un catálogo de hasta 32 juegos que tenía la peculiaridad de presentar imágenes en 3D, lo que resultó totalmente incómoda de usar para sus jugadores. La consola fue llevada a cabo por Gunpei Yokoi, el responsable del creador de éxitos como Game Boy y Game & Watch, y es que por desgracia suya fue el responsable de crear la consola que tuvo uno de los mayores fracasos de Nintendo. A pesar de que Gunpei era el principal precursor de los juegos de realidad virtual, Virtual Boy no fue precisamente bien recibida ni por la crítica ni por sus jugadores. Gunpei, que antes conservaba una buena reputación en la compañía gracias a sus éxitos con Virtual Boy, vio su carrera truncada, donde en 1996 acabó dejando la compañía y justo un año después murió. Tras tratar de socorrer a unos accidentados en la carretera, lo atropellaron hasta en 3 ocasiones diferentes, causándole la muerte. Lamentablemente, ni antes ni después de su muerte se reveló su último proyecto personal en el que estaba trabajando. Al parecer, a Game Boy no le pareció la idea de que lo abandonase tras ver su fracaso.